Hola, soy Andrés, queremos darte la bienvenida a nuestra congregación Iglesia Príncipe de Paz. Estamos muy contentos que estés con nosotros el día de hoy para alabar y exaltar el nombre del Señor. Tu trono permanece
Señor, te damos gracias por este momento que nos permites entrar y gozarnos de tu presencia. Señor, en este tiempo de alabanza y de adoración, queremos que fluya con olor fragante hasta tu altar. Unidos, Señor, como un solo pueblo, te adoramos, te exaltamos, Señor, y nos gozamos en tu presencia. Porque no existen más motivos, Señor, solo el adorarte, solo el exaltarte. Y así lo queremos hacer en este momento. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración.
Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy es un día maravilloso. Estamos celebrando históricamente la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de la resurrección de Cristo, sin lugar a duda, trasciende las épocas y trasciende las culturas y las sociedades. Nos hemos reunido en esta mañana como cristianos para celebrar el nombre del Señor, porque en la resurrección de Cristo encontramos el mensaje de reconciliación de Dios a través de la obra de Cristo. En la resurrección encontramos la buena voluntad de Dios de seguir bendiciéndonos y ayudándonos. Pero el Padre quiere que hablemos con Él y tengamos una relación íntima con Él cada día. De manera que quiero que usted disfrute este sermón y que usted atesore en su corazón el mensaje que el Señor nos dejó a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1 y hasta el 8. Le invito para que reflexione durante esta semana sobre lo que Dios tiene para su vida y la importancia de acercarnos a Dios de una manera diferente, sabiendo de que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Lucas capítulo 18 del verso 1 en adelante. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideraba a nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Hermanos, el tema de la perseverancia de los santos es un concepto inquietante para muchas personas dentro del contexto social actual. Muchas personas han perdido su confianza y dependencia en Dios, y al hacerlo, casi sin darse cuenta, perdieron todo respeto hacia sí mismos y hacia su prójimo. Por el fenómeno de pérdida de confianza, no es una situación nueva, pero sí una réplica de una actitud cuya huella se halla a lo largo de la historia humana.
En algunos casos como resultado del desconocimiento de Dios y su voluntad, y en otros como consecuencia de malas experiencias emocionales y relacionales que, sumadas, han dado origen a una conducta caracterizada por la desconfianza, el temor y la ansiedad. Jesús conoce esta realidad y con el propósito de que sus discípulos distingan y eliminen cualquier obstáculo en su relación con el Padre, les relata una historia. Y con el propósito de conocer quién es Dios y saber que Dios siempre escucha la oración de su pueblo, e independientemente de las circunstancias, Él siempre les hará justicia. Es imposible una recta interpretación del pasaje sin establecer que la verdad espiritual que Jesús trata de enseñar a sus seguidores en esta sección del Evangelio está íntimamente relacionada con dos pasajes más. El pasaje anterior, Lucas 17, 20, 34, sobre la pregunta que los fariseos le hicieron a Cristo acerca de la venida del reino de Dios, y el pasaje que le precede, es decir, el pasaje de Lucas 18, 9, 14 hasta el 19, 11, 27, cuando Jesús cuenta la historia del fariseo y el publicano. Analicemos brevemente el contexto. Cuando Lucas escribe el Evangelio, la iglesia de su época experimentaba persecución y anhelaba la manifestación plena del reino de Dios. Porque Jesús había prometido la vindicación plena de sus hijos y el fin del sufrimiento en la vida humana. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, los discípulos descubrieron que mantener su fe en medio de la crisis se hacía cada día más difícil. Y su confianza de ver a Cristo y el establecimiento de la justicia del reino de Dios parecía un tema cada día más lejano. Lucas le recuerda a la iglesia que Cristo había predicho esos días. Inclusive Jesús les dijo: vendrá el día en que ustedes desearán, anhelarán ver un día del Hijo del Hombre. Lucas 18, 22. Y ocupa los pasajes citados para aclarar las dudas y fortalecer la fe, enseñando que el reino de Dios no es un evento dramático y visible. Lucas 18, 20, 24, sino una realidad manifiesta y operante entre ellos. Lucas 18, 21. Por medio de el nacimiento, la encarnación, el sufrimiento, muerte, resurrección de Cristo. Desde esta realidad, Lucas presenta los sufrimientos de Cristo como respuesta a la predicación del Evangelio. Lucas 18, 25. Y compara la generación de su tiempo con la rutina descuidada, pecaminosa e irreverente que tuvieron que enfrentar tanto Noé como Lot en sus tiempos. Lucas 18, 26, 28. Con el propósito de enfatizar que los eventos de juicio relacionados con estos personajes se constituyeron en el medio y la forma que Dios utilizó para irrumpir en la rutina de estas personas y que estas personas volvieran su corazón a Dios. Lucas 18, 27, 29. A partir de estas dos realidades históricas y los principios subyacentes en su mensaje, Lucas dirige la atención de sus lectores hacia las circunstancias y eventos que se darán previo al establecimiento del reino de Dios de manera plena y perfecta en un futuro próximo. Lucas 18:30. A partir de esta construcción textual, el pasaje que tenemos en estudio nos presenta una lección de vida para todos los cristianos de todos los tiempos. Porque a pesar de las vicisitudes que el Hijo de Dios enfrente, debe de aferrarse con perseverancia y confiar en la realidad de que el Padre Celestial es un Dios tierno, amoroso y soberano, que siempre escucha la oración de sus hijos. Alguien dijo que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer.
Y en estos días oscuros donde la fe flaquea y el diablo en la naturaleza pecaminosa humana piden a gritos que usted se detenga y que quite su mirada de Cristo y que haga a un lado su fe, es cuando el Padre Celestial le recuerda a sus hijos que siempre Él está listo para defendernos, para hacernos justicia y para protegernos. Esta es la realidad que debe ser puesta como prioridad y fundamento en el proceso de transformación que el Padre está llevando a cabo en usted por medio de su Santo Espíritu. No debe de olvidar que ser discípulo de Cristo no es un camino fácil, pero Dios vindicará a sus hijos, por lo que nosotros podemos decir que la perseverancia de los santos se fundamenta en la fidelidad de Dios. Hermanos, esta es una declaración muy importante, porque ayuda al cristiano a introducirse en la dinámica de la narración del pasaje. Jesús utiliza la figura de un juez y una viuda, porque los dos representan lados opuestos dentro del espectro social de su momento. El juez es el epítome del poder. Él no tiene que darle cuenta a nadie, ni sus decisiones tienen un jurado o una corte de apelación. Y por el otro lado, la viuda es el epítome de la incapacidad y de la limitación humana. Estas personas vivían en la misma ciudad, pero tenían perspectivas muy diferentes de la vida. El juez se caracteriza por su desprecio hacia cualquier situación de vida que pusiera en riesgo su comodidad y su interpretación personal, su sistema de valores y cualquier cosa que le pudiera causar incomodidad. Lucas presenta apelativos hacia la conducta de este hombre y dice que desde el punto de vista de su trabajo como oficial público era una persona injusta y como hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Lucas 18, verso 2. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el temor de Dios era considerado un atributo positivo. Por ejemplo, cuando el rey Josafat determinó nombrar jueces y establecerlos sobre la provincia de Judá, Josafat le aconsejó a los jefes de la siguiente manera: tengan mucho cuidado con lo que hacen, abro comillas, pues su autoridad no viene de un hombre, sino del Señor que está en ustedes cuando ustedes impartan justicia. Por eso, verso 7, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versos 6 al 7. Lucas mencionó al inicio del Evangelio que la misericordia del Señor es de generación en generación sobre todos los que le temen. Lucas capítulo 1, versículo 50. De manera que cuando Jesús afirma en la historia que este juez no teme a Dios, claramente indica que es una persona en la que no se puede confiar. Kenneth Bailey dice que, abro comillas, la palabra traducida como respeto está relacionada con el orgullo en la vergüenza, por lo que propone que una buena interpretación para describir a este juez sería un hombre que no tenía vergüenza. Cierro comillas. En este sentido, la cultura tradicional de Medio Oriente hasta cierto punto es una cultura de orgullo y de vergüenza. Es decir, ciertas normas de comportamiento social son alentadas por medio de la vergüenza. De manera que una de las críticas más fuertes para un adulto en una aldea en el Medio Oriente sería el calificativo no le teme a la vergüenza. O bien, no le queda ni una chispa de honor a la que pueda apelar.
Pero la historia no solamente describe al juez que no tenía vergüenza, ni tampoco tenía temor de perder la vergüenza o lo que dirían las personas de él. La historia también nos describe una mujer. Había también en aquella ciudad, dice el texto, una mujer, la cual venía al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Se debe reconocer que la viudez es una condición de vulnerabilidad, por cuanto una viuda no podía heredar los bienes de su marido y dependía de la compasión de la comunidad. Debido a la vulnerabilidad, las Sagradas Escrituras exigían que a las viudas había que protegerlas, a los huérfanos y a los extranjeros. Deuteronomio capítulo 10, 18, 19, Éxodo 22, 22, 24, y en el Nuevo Testamento, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3 y al 5. Esta viuda, como el hombre que exigía pan de su vecino en la medianoche, capítulo Lucas 11, 5 al 8, ella también exigía justicia y con la misma vehemencia, día tras día, con la convicción de que ella tenía la razón y que se le debía de dar justicia. Pero el juez, por alguna razón que el texto no detalla, simplemente ignoraba a la viuda. Sin embargo, al sentirse presionado por la mujer y posiblemente porque el tono de crítica en la comunidad subía, entonces él decide hacer lo que debía de hacer, no porque era lo correcto, sino porque quería librarse de las insistencias de esta mujer. En este punto es cuando la parábola contrasta al juez injusto con un Dios que es totalmente justo. El juez no representa a Dios, ni el carácter de Dios, sino que representa todo lo que Dios no es, todo lo que Dios no hace. Por eso el texto lo califica como un juez injusto. Verso 6. Si un hombre sin honor, sin vergüenza, sin compasión y sin conciencia es movido por la insistencia de una viuda y la presión social de ejercer su trabajo, piense, ¿cuánto más no hará el Padre Celestial por aquellos a quien ama, cuida y defiende, siendo Él un Dios por naturaleza justo? Si el juez injusto hizo lo correcto para esta viuda, aunque fuera por razones equivocadas, nosotros como hijos de Dios, ¿acaso no podríamos esperar que Dios haga lo correcto también con sus hijos? ¿No sería de esperar que Dios reivindique a sus escogidos que claman a Él día y noche? Verso 7. Si la naturaleza de Dios es ser fiel a sus promesas y a su palabra, su pueblo debería de confiar que en medio de las pruebas y las dificultades, Dios siempre estará a nuestro lado para ayudar, guiar y consolar, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Esto nos lleva a un segundo elemento dentro de la enseñanza. La perseverancia de los santos se evidencia en la oración. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Y es el momento en que usted puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que sueña, lo que quiere. Pero, ¿cuáles son las características que distinguen la oración de los santos? Siguiendo a Bonhoeffer, diremos que cada palabra de oración debe llegar a lo profundo del corazón, donde solo puede llegar por medio de una incesante interacción, cierro comillas. Muchos afirman que la única intención de Cristo al contar la historia del juez y la viuda tiene que ver con la persistencia en la oración, la cual
describen como una acción continua y continuada de pedir algo hasta que Dios sea movido a misericordia y conteste. Pero mis hermanos, en la historia que relató Jesús, esa no es la actitud de Dios, sino más bien la actitud del juez, que es injusto. Por lo que esto no estaría en armonía con el carácter de Dios. Claramente nos hace sospechar entonces que el texto no habla de insistencia, sino de la pasión que se genera al saber que Dios siempre escucha la oración de los justos y atiende a todas sus necesidades. Esta interpretación se fortalece con dos preguntas retóricas que presenta Cristo en el pasaje. Primera pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la segunda pregunta reafirma la primera: ¿se tardará Dios en responderle a sus hijos? Verso 7. La respuesta para estas dos preguntas es un no definitivo. Dios escucha a sus hijos siempre y conforme a su voluntad siempre habrá una respuesta, porque Dios siempre hará justicia a sus escogidos. Esta información permite afirmar que el énfasis en el tipo de oración que caracteriza la perseverancia de los santos no está determinada por la cantidad de veces que usted ora por un mismo asunto en particular, sino más bien por la intensidad y el grado de confianza con que usted derrama su corazón delante del Señor. No se debe pasar desapercibida la oración que Jesús realizó justo antes de ser aprendido en el monte de los Olivos. El texto afirma que estando en una agonía terrible espiritual y emocional, Jesús oraba intensamente y su sudor caía de su rostro como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Y a pesar de esta realidad y el del momento difícil en que se encontraba, Jesús pudo reconocer la soberanía de Dios sobre su vida al declarar: mas no se haga mi voluntad, sino, Señor, hágase la tuya. Lucas 22:42. Mis amados hermanos, la oración que caracteriza la perseverancia de los santos es una acción que con frecuencia se toma a la ligera. En Colosenses 4:12, Pablo elogió a un hombre llamado Epafras, porque Epafras siempre era solícito en las oraciones. Pablo sabía que la oración era una acción que requiere de una actitud ferviente, y para hacerlo, el ser humano debe de alinear todo su ser, mente, voluntad y emociones en un mismo momento, en una misma dirección y hacia una misma intención. Pero debido a que la mayoría de las ocasiones las personas no son conscientes de la importancia de la oración, es fácil desanimarse, porque no siempre se es consciente de la realidad del poder de la oración. Y con demasiada frecuencia, la oración se convierte en el último recurso en lugar de convertirse en el primero. Soy consciente que existen oraciones en que parece que Dios se resiste a responderlas. Sin embargo, el tiempo que Dios se tarda en responder a la oración trae un elemento transformador en la vida del cristiano, permitiéndole desarrollar el carácter y la misma actitud de Cristo, porque aprende a preocuparse por las cosas de la misma manera en que Dios lo hace. No se debe negar que tanto Jesús, Marcos 14:39, como Pablo, 2 Corintios 12:8, oraron varias veces por la misma cosa. Sin embargo, evalúe su motivación y tenga cuidado de que la persistencia no sea un síntoma de incredulidad, repitiendo la oración con la idea de que Dios no escuchó la primera vez. Puede ser que la justicia de Dios parezca lenta, pero recuerde que Dios mide el tiempo desde una perspectiva más completa.
No obstante, usted tiene que estar seguro, mi amado, que Dios siempre responderá a su oración como un padre que escucha a sus hijos. En Dios está el poder y está la voluntad y está el deseo, porque Dios siempre nos ama. Tenga por seguro que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario permanece hasta el día de hoy. Y cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos que podríamos acercarnos a Él con toda confianza, porque Él estaría a la derecha del Padre. En tercer lugar, la perseverancia de los santos se evidencia en su fe. Para finalizar, Jesús entabla una correlación entre la fe y la oración en el pasaje. Y hace una pregunta que hasta el día de hoy necesita ser contestada por cada uno de nosotros. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? En lo que se ha dicho, la parábola ilustra la necesidad de persistir hasta que Cristo regrese, lo que vincula este texto con el pasaje anterior, Lucas 17, 20, 37, donde se presenta una advertencia. A menos que se conozca quién es Dios y usted sea una persona que ora con intensidad y sin desmayar, no tendrá la clase de fe que Jesús buscará en sus hijos cuando regrese. Esto implica que el cristiano necesita oraciones intensas para mantener su fe. Según Evans, abro comillas, esta idea funciona de dos maneras. La fe incita a oración, mientras que la oración refuerza la fe. Cierro comillas. Porque la cuestión crítica es esta. No es la fidelidad de Dios la que está sobre la mesa, sino la lealtad humana hacia la fidelidad de Dios, lo que Jesús trata en el pasaje. Usted puede estar seguro, mi amado, de que Dios es y seguirá siendo fiel. Que Dios siempre le escucha y responderá a sus oraciones. Que Dios es justo y que no existe injusticia que no vaya a ser juzgada. Pero, ¿cómo está su confianza en el Señor? ¿Con qué intensidad usted está orando al Padre? ¿Cómo es que usted visualiza a Dios en su vida? ¿Como un padre que lo ama? ¿O como un juez injusto lleno de arrogancia y prepotencia? Cuando el reino de Dios se establezca y Cristo regrese a la tierra, ¿lo encontrará usted esperando? Esta es una pregunta que usted debe de responder hoy. Cuando Cristo resucitó, abrió el camino hacia el Padre. Y hoy, hermanos, podemos acercarnos con toda confianza. Creo que en estos tiempos de crisis, la oración es la que fortalece nuestra comunión, nuestra relación, nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios y su justicia. La justicia no vendrá, la justicia Dios ya la está aplicando en esta tierra. Y esperamos en el Señor que nuestros ojos verán su gloria y nuestro corazón se alegrará en su presencia. Y algún día estaremos con Cristo por la eternidad en su reino, dándole la gloria, el poder y la honra. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecer este tiempo y esta oportunidad que tú nos regalas. Queremos darte gracias, Señor, por la muerte de Jesús en la cruz. Pero hoy queremos darte gloria por su resurrección al tercer día. Así como Cristo resucitó, nosotros también a su debido tiempo seremos transformados y los que han muerto también resucitarán. Pero confiamos que tú harás eso y aún más establecerás tu justicia sobre la tierra. Padre, clamamos a ti hoy con la confianza de saber que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que escucha y un Dios que responde. Señor, ayúdanos en nuestra fe para que nuestras oraciones sean intensas, para que nuestras oraciones rebosen de confianza,
porque sabemos que tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi amado, celebre hoy con todo el pueblo cristiano la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero celebre aún más que usted puede acercarse a Dios con toda confianza, sabiendo que de Dios vendrá una respuesta. Que el Señor le bendiga y que la paz de Dios llene su corazón y su familia. Bendiciones. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey.